Libro de Génesis capítulo 29. Hemos llegado a una parte del libro de Génesis capítulo 29 muy interesante, porque aquí vamos a ver cómo Dios siempre establece su soberanía, su gobierno sobre aquellos que elige para bendición. Otra vez, el propósito de esta enseñanza en esta mañana o en este día es que observes que cuando tú eres un escogido de Dios y Dios te sale al encuentro y tú te dispones para que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida con una actitud de corazón correcta, o sea, Señor, te creo y voy a asumir estos cambios y voy a dejarme alcanzar por tu bendición. A partir del instante en que Dios te sale al encuentro y tú te predispones espiritual, emocional, mentalmente para ser bendecido y aprendes a confiar en la providencia de Dios, Dios siempre hará que aquellas cosas que vivimos se conviertan en favorables. O Dios hará que aquellas cosas que acontecen a nuestro alrededor contribuyan al final a la bendición del Señor. Me voy a hacer entender en el camino. Por eso encontramos que ahora, cuando dice la palabra que Jacob llega a la casa de Labán, su tío. Labán es un hombre con ciertos niveles tiene inclinaciones hacia lo negativo, es un hombre, que tiene muchas de las manifestaciones del carácter antiguo de Jacob, que va a exponer a Jacob en su más alto nivel y va a ser el instrumento que Dios va a usar para pulir a Jacob. Porque Jacob es el hombre que ha sido escogido por Dios para ser padre de una nación, pero tiene un carácter viciado. Es un hombre que viene haciendo el proceso, amándolo de Dios, pero con un carácter mal formado. Y ha llegado Jacob a la casa de Labán. Y en las maquinaciones de Labán, Dios va a usar todo lo que acontece alrededor de Jacob para bendecir a este hombre de Dios escogido para ser padre de una nación. Por lo tanto, una de las cosas que debemos entender como creyentes es que, una vez más, nada de lo que pasa a mi alrededor, sea bueno o malo, es contrario al propósito de Dios. No, forma parte. Sé que a muchos cristianos les encantaría una vida cristiana sin tropiezos, una vida cristiana sin pruebas, una vida cristiana sin sobresaltos, una vida cristiana sin dificultades que superar, o sin dificultades o necesidades que enfrentar. Sin embargo, nos vamos a ir a la Biblia y nos vamos a encontrar que no se forma el carácter de un hombre o de una mujer que va a heredar bendición por generaciones solamente experimentando el gozo, el bien, la alegría, la felicidad, la fiesta. No funciona de esa manera. El martillo que Dios usa para forjar el corazón de los que son escogidos para grandes cosas es el martillo de los procesos que vienen acompañados de crisis, de dificultades, de pruebas. Es un martillo efectivo. Es un martillo que al final logra el objetivo, porque si hay algo que a usted y a mí nos caracteriza, es que somos difíciles de forjar, de formar. Y nos tienen que meter en el horno de la prueba para allí, en el horno de la prueba, tratar de enderezar aquello que está torcido. Así como cuando el herrero le pone muchísimo fuego a una parte de metal que está mal formada para enderezarla, para después con el martillo darle la forma que quiere, de la misma manera nosotros. Por lo tanto, diga conmigo: Señor, recibo con humildad esta mañana la palabra. Yo sé que ya oramos, pero dígalo otra vez: recibo con humildad esta palabra. Y te pido, Señor, que me formes justo en esta etapa de la vida donde aquellas situaciones me amenazan. Que allí, cuando en mi vida interior, mi corazón, mi mente, mi espíritu esté en el crisol de la prueba, el proceso no me dañe, sino me forme. Diga: yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Llega Jacob a la tierra de Padán Aram. Llega a la tierra donde Dios envió a Jacob a buscar esposa. Y cuando él llega, y aquí hay una paradoja, cuando él llega,
a esta tierra, Jacob se enamora de Raquel, hija de Labán. Y aquí hay algo interesante, porque este amor que tenía Jacob por Raquel es lo que va a hacer que Jacob se quede en aquella tierra, en Harán, en Padán Harán. Es lo que va a anclar a Jacob a esta tierra. Sin embargo, quiero que observe el detalle. Esta mujer, Raquel, no es la madre del que será el descendiente de Jacob que trae la bendición. Y aquí nos vamos a meter en varios frentes a la vez. Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su padre, se acercó Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Aquí este es el momento donde Jacob tiene el encuentro con el destino que Dios ha preparado para él. El destino, el lugar donde se va a cumplir todo lo que Dios le ha dicho a Jacob. El tema es que cuando él ve a Raquel, se enamora de Raquel, pero Raquel no es el vaso, no es la portadora de la bendición. Es su hermana, que más adelante va a ser menospreciada, que va a ser, ¿cómo le diríamos nosotros? Desechada, menospreciada, usada como un objeto en el proceso. Y nos vamos a encontrar que no es a la que Jacob ama, la que va a ser la madre de multitudes, sino es la que Dios ha escogido. Es la que Dios ha elegido para un propósito. Esto me parece a mí, mire, sobrenatural, brillante, extraordinario. No sé qué palabra darle a esto, de cómo Dios usa los escenarios y las circunstancias y las inclinaciones incluso del corazón humano en favor del plan de Dios. Y que lo que nosotros pensamos que está yendo en una dirección, está yendo justamente en otra dirección. ¿Están conmigo? Entonces, dice la palabra que Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. La verdad es que es una forma familiar de decir que era su sobrino. Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre. Y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo, a su sobrino. Lo abrazó, le besó, lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas, lo que había pasado. Cómo había llegado a Padán Harán, cómo había llegado a Harán, cuando había llegado allí junto a la boca del pozo, cómo había abierto, ¿se acuerdan? Lo que compartimos el día viernes anterior. Cómo había abierto el pozo, cómo él había removido la piedra del pozo. Me imagino que fue tema de conversación familiar, porque se requería muchísima fuerza para poder remover esa piedra. Y era un rompimiento de patrones culturales que tenían restringido el sustento vital para los rebaños, para la gente. Era una cosa muy interesante lo que estaba pasando en la vida de Jacob. Seguro fue tema de conversación en familia. Una vez más, como este forastero llega y hace cambios. Y como este hombre se convierte en el que de aquí en adelante, sin saberlo, sin proponérselo, será el pastor de los rebaños de Labán. O sea, Jacob estaba haciendo algo que ya lo estaba conectando con algo que va a ser por 21 años, pastor de las ovejas de Labán. Y por 21 años será la forma que Dios va a usar para bendecir, para prosperar la vida de un hombre llamado Jacob, un escogido de Dios, llamado por Dios para heredar y para ser padre de una nación. Él le cuenta las cosas y entonces Labán dijo: ciertamente, hueso mío, carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Una vez más, todos sabemos que cuando llegamos a la casa de nuestra familia, nuestros familiares, pues nosotros gozamos de la bendición de ser familia, ¿no? Y empezamos sobre todo se nota que Jacob llegó tratando de ganarse el aprecio, el afecto de Labán, sirviendo en una cosa,
seguramente sirviendo con Raquel, pastoreando los rebaños. Y lo que hace este hombre me parece muy interesante, porque lo que hace Labán es decirle: ciertamente llevas un mes conmigo, tienes todo el ambiente familiar para ti, pero no quiero que vivas trabajando de balde. O sea, tú estás trabajando, estás ocupado, has llegado, te has comprometido con los labores de la familia, de la casa, y no quiero que tú trabajes de balde, o sea, gratis. Labán le dijo: ciertamente hueso mío, carne mía, y estuvo él durante un mes. Entonces le dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? O sea, en otras palabras, ¿me vas a servir sin pago? No va a ser así. Dime cuál será tu salario, porque te quiero pagar. O sea, aquí nota uno un acto de justicia, diríamos. Porque este hombre ha llegado, se ha ocupado en muchas cosas seguramente, y ahora lo ve Labán tan diligente, y dice: wow, esto es una bendición. Este hombre está acá. Este hombre, si no le pago, se me puede ir mañana, o si no le pago, voy a perder la bendición de tener una mano de trabajo como la de Jacob. Y yo quiero que note cómo Dios fructifica las manos y bendice las manos del que se esfuerza. Diga conmigo amén. Y entonces allí, dime cuál será tu salario. ¿Qué tengo que pagarte por el servicio que ya estás haciendo en casa? Y Labán tenía 2 hijas. Y Jacob le había puesto el ojo ¿a quién? A Raquel. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea. Lea, que significa, son nombres bíblicos que significa lánguida. Y algunas traducciones hebraicas dicen que su nombre no era muy agraciado. Lánguida y vaca. Ese nombre, búsquelo en el contexto. Los que a veces ven los devocionales y dicen: ¿a dónde salen esos nombres? Busque los contextos y encontrará que significa eso: lánguida, triste o vaca. Raquel significa, no era más creativo, ¿no? Oveja. Entonces, en la familia como que se llamaban por los nombres de los animales o de las cosas en las que se ocupaban las personas. Labán tenía 2 hijas, el nombre de una era Lea, que ya sabemos qué significa, el nombre de la menor era Raquel, y los ojos de Lea eran delicados. La palabra es como un eufemismo tratando de decir que no tenía mucha gracia en su mirada. O sea, no era una mujer que transmitía belleza física. Transmitía como eso, como lánguida, como que producía una sensación de tristeza en sus ojos. Y los ojos de ella eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante, seguramente de hermosos ojos, y dice: y de hermoso parecer. Y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, se enamoró de Raquel, y él dijo: yo quiero mi salario, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Nota, Labán ha mirado la habilidad de Jacob, el trabajo, el esfuerzo de Jacob, su nombre de trabajo, de esfuerzo. Nota la diferencia entre este Jacob con el Jacob que habitaba en casa con Isaac y su madre Rebeca. Era un hombre de casa, no era un hombre de campo. Y aquí se percibe que es un hombre que está asumiendo comportamiento diferente. Recuerda, en el camino, cuando Dios se le aparece, ¿a quién? Cuando se le aparece a Jacob en el camino, y Dios le habla, en Jacob se produce un cambio, una mutación, una transformación de mentalidad, que ya empieza a perfilar un nuevo carácter. Este no es el mismo Jacob de antes. Este es un Jacob diferente. Este es un Jacob de campo. Este es un Jacob trabajador. Este es un Jacob esforzado. Este es un Jacob que tuvo una experiencia con Dios en el camino y Dios le dijo: estoy contigo, te voy a bendecir. Y ahora este hombre está tratando de aprovechar todas las circunstancias que tiene a la mano para ver el cumplimiento de esas bendiciones. Entonces dice: dame a mi hija, dame a tu hija, a Raquel. Y entonces, ¿qué le dice Labán? Mejor es que te la dé a ti y que no se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Ahora yo le hago otra vez la pregunta. Yo sé que en este pasaje, cuando uno lee el pasaje, uno lo lee rápidamente y uno no logra percibir lo que está aconteciendo allí. Pero Dios está
haciendo que el corazón de Jacob se quede en el lugar, apasionado por una mujer, cuando realmente su descendencia no estaba en esa mujer. Estaba en la lánguida, estaba en la otra mujer. Y aquí hay algo extraordinario que tenemos que mirar, porque es otra cultura, obvio, la cultura del Medio Oriente, donde en aquel entonces esa era una dinámica que Dios había permitido por la dureza del corazón de los hombres. Porque dice el mismo Jesús, es el que aclara que Dios permitió que en aquel entonces los hombres tuvieran ese comportamiento por la dureza de su corazón. Pero al principio no fue así, al principio era un hombre para una mujer. Un hombre para una mujer. Sin embargo, por la dureza del corazón de los hombres, Dios permitió que los hombres tuvieran una o dos esposas o hasta más en el contexto cultural que estamos hablando. Y se enamora Jacob de una, pero la bendición de Dios, la promesa de Dios, mire la locura y la ironía, lo irónico del tema, estaba en otro lugar. Y entonces, así sirvió Jacob por Raquel. Nota, el pasaje dice, así Jacob sirvió por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Nota algo, lo que está haciendo Dios y lo que está pasando en el ambiente, y cómo incluso las decisiones que nosotros tomamos que no van en la dirección de Dios también contribuyen al propósito de Dios al final. Entonces dijo Labán a Jacob, dijo Jacob a Labán, dame a mi mujer 7 años después, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella, tener prole, tener descendencia. Seguramente en la mente de Jacob, en Raquel estaba la bendición. Seguramente para la mentalidad de Jacob, aquella mujer que él amaba era la que Dios había escogido para que tuviera una descendencia innumerable como las estrellas del cielo y una descendencia bendecida como la arena que está a la orilla del mar. Sin embargo, diga conmigo, una cosa piensa el burro y otro el que le está enjalmando y otro el que lo arrea, dicen por acá. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete para celebrar la unión entre Jacob y su hija Raquel. Y sucedió que a la noche un hombre llamado Labán le va a dar una tremenda lección al hombre que suplantó a su hermano en la tienda de su padre, donde Isaac estaba ciego. Isaac estaba completamente ciego. Y entró Jacob fingidamente a la tienda de su padre y suplantó a su hermano. Ahora Jacob va a estar un poco tomado, alicorado, podríamos decir, con los sentidos un poco alterados. Lo meten en la tienda y dice la palabra que cuando llega la hora de estar con su mujer, a la medianoche o a la noche, tomó Labán a su hija Lea y se la trajo sin que él supiera que era Lea, pensando que era Raquel. Y él se llegó a ella, estuvo en intimidad con ella. Y llamó a aquella mujer aquella noche como si fuera Raquel. Pero realmente no era Raquel, era Lea. Mire cómo la soberanía de Dios es extraordinaria. Usa el corazón de Jacob para amar a Raquel, quedarse en aquella tierra, e incluso llega a usar la maldad, el engaño, o más bien la cultura, la mentalidad de aquella cultura que hacía las cosas de otra manera. Llega a usarla a Dios para que su propósito se cumpliera. Si hubiera sido por aceptación o por amor, en el sentido terrenal, ¿cuándo se habría unido Jacob a Lea? Nunca. Posiblemente nunca. Y sin embargo, Dios está usando las maquinaciones de un hombre llamado Labán, que dice, no, yo no le voy a entregar a mi hija a este hombre, le voy a entregar
a mi otra hija, la mayor, porque aquí en esta cultura no se entrega a la hija menor primero, sin primero haber desposado a la mayor. Y usa esa mentalidad para traer a la tienda de Jacob a la mujer en la que se va a cumplir la palabra y las promesas de Dios, haciendo que lo que Labán está pensando para mal en la vida de Jacob, Dios lo convierta en el bien que va a traer bendición multigeneracional en la vida de Jacob. Otra vez, el plan maestro de Dios, ¿no? Dios usando las maquinaciones del mundo, del ambiente, de los que están a nuestro alrededor, a nuestro favor. ¿Cómo Dios convierte una maquinación o un diseño cultural que puede redundar en nuestro mal, al final hacer lo que funcione para el bien del propósito de Dios? Y allí Jacob está experimentando a nivel en carne viva lo que él hizo a su padre, lo que él le hizo a su hermano. Cuando él entró encubiertamente, suplantó a su hermano. Aquí hay una suplantación de la hermana de Raquel con Lea, una suplantación que le va a dejar una lección tremenda a Jacob y que a partir de ahora va a tratar de forjar el carácter correcto en el hombre correcto, porque a partir de ahora se empiezan a gestar prueba tras de prueba, dificultad tras dificultad, que Dios va a ir convirtiendo en una bendición cada día más grande, mayor, para aquel hombre que Dios ha escogido para hacer bendición. Recuerda las palabras del Señor para Jacob: y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Porque esta es la otra palabra que tenemos que incluir acá. Jacob, cuando Dios le salió al encuentro, le reveló todo su propósito. Le dijo: te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, voy a bendecir tus generaciones, voy a bendecir, a esta tierra se la voy a dar a los descendientes tuyos. Nota algo, y uno esperaría, uno pensaría de manera natural que esa tierra va a ser para las descendientes de Raquel. No, es para la mujer que está entrando furtivamente, Labán, a la tienda de Jacob, y aún Dios usando esta maquinación para el bien del propósito de Dios. ¿No se le parece eso a algo que va a pasar en el futuro? Con un hombre llamado José, hijo de Jacob, que fue, ¿se acuerda? Vendido. Sus hermanos maquinaron el mal. Vendámoslos, deshagámonos de este hombre. Cómo se lo llevan para Egipto como un esclavo, cómo llegando a Egipto entra a la casa de un hombre llamado Potifar, y las maquinaciones de la mujer de Potifar hacen que este hombre llamado José llegue a la cárcel, y que estando en la cárcel es donde Dios levanta a José y cambia todas las maquinaciones de sus hermanos, las maquinaciones de la mujer de Potifar a su favor. Y al final José, hijo de Jacob, es el que dice: Dios ha cambiado todas las maquinaciones que ustedes hicieron, hablándole a sus hermanos, en la bendición que ahora ustedes ven. Porque si hay algo extraordinario en un escogido de Dios, en alguien que ha sido elegido por Dios, es que Dios convertirá procesos de crisis y de dificultad en nuestra mayor bendición. Por eso, cuando atravieses por el proceso de la prueba o de la dificultad, cuando te sientas que estás en medio de la crisis y dices: ya no aguanto más, esa famosa frase de acá, ya no aguanto más, ahí debes aprender a decir, como dijo José: Dios ha convertido y está convirtiendo toda crisis, toda dificultad en mi mayor bendición. Como lo dijo extraordinaria y magistralmente Pablo en el libro de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas suceden para el bien del propósito de aquellos que han sido llamados con una idea específica en la mente, en el corazón de Dios. Por lo tanto, diga conmigo: yo no soy preso de las circunstancias negativas. Diga: yo no soy un cautivo de las dificultades y de las necesidades. Diga: yo estoy en las manos de un Dios que hará que todo lo que acontezca en mi vida sea para el bien de su propósito. Por lo tanto, una vez más, diga conmigo: no estoy en las manos de la aventura,
de la circunstancia, del azar. Eso no existe. Diga, estoy en las manos de un Dios que desde que fui engendrado en el vientre de mi madre, Él tenía un plan conmigo. Él tenía un propósito conmigo. Diga, y sé que su plan de salvación conmigo se está cumpliendo. Se cumplió. Soy creyente, amo a Dios. Y lo que Dios ha procurado, ha propuesto en su corazón desde la eternidad conmigo, también se está cumpliendo. Y todo lo que acontece a mi alrededor solo contribuye al bien del Señor. Solo contribuye a la bendición del Señor. Por lo tanto, diga conmigo, no temeré ni los procesos, ni las dificultades, ni las crisis que estoy viviendo. Vamos, David Vázquez, te bendigo. Ana María Rivero, Leonor Uribe, digan conmigo, no estoy viviendo preso de la circunstancia. Diga, estoy en las manos de un Dios que todo lo que acontece a mi alrededor hace que contribuya para el bien de mi llamado, de su plan conmigo, con mi vida, con mi familia, en el nombre de Jesús. Vamos, tomemos estos pocos minutos y levantemos una oración al Señor de acción de gracias. Y dígale al Señor, Señor, sé que tú estás trabajando poderosamente conmigo, a favor de mi casa, a favor de mi familia. Diga, Señor, sé que tú estás obrando en todas las cosas que pasan a mi alrededor. E incluso, diga, las maquinaciones del mundo y del ambiente serán a mi favor. Sucederá a mi favor. Sé que el bien de Dios está fluyendo en todas las direcciones a mi favor. Diga, permíteme, Señor, no deprimirme. Permíteme, Señor, mantenerme firme. Permíteme mantenerme confiado. Permíteme confiar que tú eres un Dios que en tu soberanía determinas hacer las cosas a tu manera, no a mi manera. Diga, y sé que al final lo que tú estás haciendo será para el bien de tu bendición para mí, para mi casa, para mi generación presente y para la generación que viene. Dígale, yo lo creo en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Y si usted lo cree igualmente conmigo, vamos, dele un aplauso virtual al Señor. Dele un aplauso, envíe un like a esta transmisión. Y recuerde, no puedes salir de esta transmisión sin compartir con tus amigos, con las personas de Instagram, de Facebook, esta transmisión y compartir esta bendición de una buena noticia. Todo lo que acontece a los que Dios ama, aquellos que Dios ha elegido, aquellos que Dios ha apartado para su propósito, todo lo que acontece es para bien. La buena noticia es, no está pasando nada accidental que no tenga al final un destino glorioso. Diga, no está pasando nada en mi vida que al final no tenga un propósito extraordinario. Diga, por lo tanto, no temeré, no caminaré con temor. Diga, caminaré con seguridad, dándole gracias